Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, preguntarle, presidente, hace unas semanas fueron desalojados los jubilados de Mexicana de Aviación, este problema que pues, ya se ha tocado aquí incluso por parte de usted. El punto es que aquí, en este tema, sabemos pues todas las circunstancias que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estos locales que fueron prácticamente, o estos espacios más bien, no son locales, son espacios de la propia Mexicana, la quiebra, todo este tipo de cosas, pero que de ahí venían soportando económicamente el sustento de por lo menos 70 jubilados, sus familias y más personas que han tenido este padecimiento por estos años del quiebre y que sabemos el origen, sabemos el abuso, todo esto que han venido padeciendo y bueno, pues tiene mucho más raíces porque incluso hay gente que trabajó en Mexicana de Aviación que buscó sus sustentos por otros lados e incluso hubo gente que ya ha fallecido y nunca vio ninguna solución. Preguntarle cuál es al respecto porque hay una preocupación precisamente por esta medida que se tomó hace semanas, que bueno, ellos señalan que no se les avisó, se sacaron sus cosas en la madrugada, no hubo un tema de atención hacia ellos, de explicarles cómo estaban las circunstancias, sino simplemente un acto de autoridad y ellos refieren como un acto injusto de acuerdo a lo que se venía dialogando con el gobierno federal para procurar su bienestar, su sustento económico, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Pues hay que pedirle información a la secretaria del Trabajo, porque ella es la que está atendiendo este asunto. Vamos a pedirle que… Sí, pero de todas maneras, que nos informe bien. Luisa María, alcalde. Es un asunto muy lamentable, es de estos temas que se heredaron de la política neoliberal y de corrupción, que por cierto, de eso no hablan los medios. Pero cuando privatizaron todo, pues se cometieron muchas injusticias. Primero privatizaron Mexicana, porque el que se quedó con Mexicana le ayudó a Fox en su campaña. Gastón Azcárraga era dueño también de hoteles y un hotel Fiesta Americana de Reforma. Ahí vivía Fox como candidato. Durante 2 años. Sí. Entonces, le ayudan y llega Fox y se privatiza Mexicana, una empresa emblemática de la aviación. Luego, desde luego, no se resuelve el problema, ni se atiende a los trabajadores, ni nada. Y muy ingratos, porque en ese entonces muchos trabajadores de la aviación estaban a favor del partido de Fox y lo siguieron estando, porque luego viene la elección del 2006 y lo mismo, en pago, porque los empresarios le ayudaron
Calderón en el fraude, entrega a Aeroméxico a quienes le ayudaron en el fraude. Y las dos líneas aéreas públicas se privatizan y una va a la quiebra y abandonan a los trabajadores y la otra pues se entrega a quienes habían ayudado en la campaña, y no solo con dinero, sino que habían participado en la guerra sucia en contra de nosotros. Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González y otro señor Barraza y otros empresarios famosos. Y hemos buscado, por eso quiero que la secretaria del Trabajo informe de cómo ayudar, pero son herencias, ¿no? Es como lo que hicieron con el despido de 40,000 trabajadores de electricistas con Calderón, que ahí estamos buscando ayudarlos en todo lo que se puede. Vamos a ver cómo está la situación. También no ha habido, eso es un cuestionamiento fraterno, buenos dirigentes de parte de los trabajadores. Cuando nosotros estábamos en la oposición, no se acercaban a nosotros. Se cuidaban, porque pensaban que estando con el gobierno les iban a ayudar o que nosotros los íbamos a perjudicar. Y algo sucedió también en el sindicato de electricistas, en el ESME, de los dirigentes, no los trabajadores. Pero bueno, en todo lo que podamos ayudar, y estamos haciéndolo, pero nos dejaron despidos de electricistas, despidos de trabajadores de las líneas aéreas, despidos de ferrocarrileros, injusticias a campesinos, ejidatarios, pero muchas. Era un gobierno contrario completamente al pueblo, o gobiernos completamente contrarios al pueblo. Yo quisiera que me dijeran ustedes, o los intelectuales orgánicos del conservadurismo, qué hicieron en favor del pueblo en el periodo neoliberal los gobernantes. Algo que ustedes recuerden que hayan hecho en favor de los trabajadores, en favor del pueblo. ¿Qué reforma constitucional hicieron para garantizar derechos y hacerlos realidad? Nada. Se dedicaron a proteger a una minoría rapaz y a facilitar el saqueo. Ese era el gobierno. Y eso lo expreso así para que se haga un ejercicio y me puedan desmentir.
y me puedan decir, mira cómo aumentó el salario de los trabajadores, mira cómo se garantizó el que se mantuvieran y se incrementaran las pensiones de los trabajadores. Mira cuántas viviendas de calidad se hicieron en favor del pueblo y de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el derecho a la educación, el derecho a la salud. Mira cuántas becas se entregaban a estudiantes. Mira cómo se atendía a los jóvenes. Mira cómo se atendía a los adultos mayores. Nada. Era privatizar, entregar los bienes del pueblo de México a particulares, a nacionales, a extranjeros, acumular riquezas como nunca en pocas manos. Desde que llegó Humboldt a México, habló de la monstruosa desigualdad que existía en nuestro país. Y esa desigualdad, aunque parezca increíble, se profundizó aún más en el periodo neoliberal. Unos cuantos acumularon riquezas como nunca, a la par de que se saqueó a México también como nunca. Ni en la época colonial, que se dedicaron a llevarse el oro y la plata a Europa, se robó tanto como en el periodo neoliberal. Y hay todavía muchos que defienden eso y se quedan callados, intelectuales. Ahora que estoy yo viendo a Silva Gerso, imagínense lo que pensaría su abuelo, don Jesús Silva Gerso, que era un hombre consecuente, contrario al conservadurismo. Hay libros de él que son de enseñanza obligatoria. Los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica de Historia de la Revolución Mexicana y muchos otros textos. Y me acuerdo de un pasaje de uno de sus ensayos, en donde habla defendiendo la revolución y dice, usa una palabra bellísima, de esas palabras coloquiales, ¿no?, que ya no tienen que ver con el tecnicismo, los tecnicismos, la jeringonza tecnocrática de los intelectuales orgánicos de ahora, ¿no? Decía,
don Jesús, insensatos. Aquellos que sostienen que estábamos mejor con el porfiriato. A lo mejor lo podrías conseguir el texto. O sea, está en un libro mío y de él, sí, sí. Porque durante mucho tiempo, después de la Revolución, los conservadores sostenían eso y crearon leyendas, sofismas, mentiras. Decían, es que en el gobierno de Porfirio Díaz no se endeudó el país. Mentira. Fue de los gobiernos que más han endeudado a México. Y se hablaba de que estaba muy bien la economía, no solo la educación, sino la economía. No, había una gran corrupción también de las élites. Vendieron, por ejemplo, así como se hizo en tiempos recientes, por eso hablo de que neoliberalismo es neoporfirismo, vendieron el tren, el ferrocarril de México a Veracruz, el primer ferrocarril que se construyó público, y vendieron las acciones a 3 gentes cercanas a Porfirio. Uno de ellos fue hasta testigo de su boda, cuando Porfirio Díaz se casó con Carmelita. Y las acciones en Londres valían $1 en el mercado financiero, y acá se vendieron en 50 centavos el mismo día. Margarita Romero Rubio. Y el primer FOBAPROA que hubo se dio con Porfirio Díaz, porque se entregó subsidios, subvenciones para la construcción de líneas de ferrocarril a empresas extranjeras. Por eso se comunicó todo México, casi 20,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, por cada kilómetro que construía una empresa, el gobierno le daba una subvención, un subsidio. Pero luego las empresas ferrocarrileras extranjeras se declaran en quiebra y las rescata el gobierno. Ese es el primer FOBAPROA, que también está vinculado con la corrupción, porque el hermano de Limantur, que era el secretario de Hacienda, tenía información privilegiada, y antes de que se compraran las acciones por parte del gobierno,
que estaban bajas las acciones, en Nueva York compraron acciones. Al momento que se lleva a cabo el rescate, las acciones suben de precio y ganan muchísimo dinero. Un poco también lo que cuenta don Jesús Silva Gerso de cuando se pagaron las indemnizaciones a la empresa El Águila, expropiada en el 38. Pasa el tiempo y se llega a una negociación en la época del presidente alemán y se encierran en la casa del director de Pemex, Bermúdez, de ese entonces, con el representante de la compañía El Águila, con el acuerdo de que nadie iba a decir nada sobre el pago de la indemnización. Pues alguien filtró la noticia, pero antes compraron las acciones en el mercado financiero de Londres. Entonces, cuando se filtra la información de que iban a pagar la indemnización, las acciones se van a los cielos, se van al cielo, a las nubes, y ganan mucho dinero con la especulación. Entonces, es importante recordar todo esto, ¿no? Ahora, hacía yo mención al nieto de don Jesús, porque no se habla del saqueo del periodo neoliberal. Imagínense, en el Reforma, escribiendo, donde no hay un solo articulista, uno solo, objetivo, todos alineados al conservadurismo corrupto. Entonces, lo que pasó con Mexicana pues fue muy lamentable y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Nada más para complementar, como dice presidente, reforzar este punto, como el tema de los sindicatos y que se han abusado por parte de los trabajadores, concretamente en este tema. Yo le he dado seguimiento al tema de Mexicana y el tema de las dirigencias sindicales también tiene que ver con hacer a un lado la presencia de trabajadores, el tema de sus derechos, en fin, este control que ya sabemos, usted ha mencionado incluso cómo es pues la ambivalencia dependiendo del momento político, si se acercan o no, si están más cerca de tal o cual político o de tal cual partido. El punto es que, como dice, los trabajadores, los jubilados son los que terminan pagando todo y en este espacio pues se ganaban pues un ingreso mínimo, hay un soporte y sería importante por eso mismo, pues ya como usted lo ha mencionado, que si es que la Secretaría pudiera estar aquí, pues para detallar qué es lo que está haciendo, porque no solo en estos casos, y yo creo que ya se lo han dicho, pero dicen, si no se hace algo en estos 2 años y días, ya va a estar muy difícil, la gente tiene mucha en esa expectativa. Tratamos de ayudar, pero son millones los damnificados de la política neoliberal. Millones. Fue un desastre.